preparadas y que de algún modo tengo la impresión de que nos están acompañando. El primer evocado deseo que sea mi padre, cuya principal función en este momento ha sido precisamente mi presencia. Sin él yo no sería. Y utilizo aquí el verbo ser en el amplio sentido heideggeriano, ser para mí y ser para vosotros. La segunda memoria quiero que sea para nuestro querido Enrique Aguilar Gavilán, ejemplo de vida y de respeto a la vida. Por último, y como es obligación de quien ingresa en una institución ocupando un sitial que hasta hace algún tiempo ocupó con carácter vitalicio, quien le precedió en honores, es mi deber, y con satisfacción lo cumplo, recordar a Antonio Manzano Solano, quien durante años perteneció a esta institución y contribuyó notablemente a su crecimiento y prestigio. Antonio Manzano Solano nació en Bujalance en 1932, se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla y más tarde se doctoró en esta misma materia, de la que siempre fue un gran conocedor. Cruz distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, registrador de la propiedad mercantil como principal profesión. Fue también profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de Córdoba, donde tuve el privilegio de tenerlo por compañero, además de amigo. También impartió clases en la Escuela de Práctica Jurídica y, entre otras de sus muchas inquietudes universitarias, fue director adjunto de la Cátedra de Derecho Registral Bienvenido Oliver de la Universidad de Córdoba. Su activa participación en congresos nacionales e internacionales fue muy numerosa. Como ejemplo, valgan al menos 3 muestras. Ponente del 6º Congreso Internacional de Derecho Registral en Madrid 1984, en el 9º Congreso Internacional de Derecho Registral Torremolinos 1992 y asistente al 10º Congreso de Derecho Registral París 1994. Autor de diversas monografías sobre temas de su especialidad y de un buen número de artículos y colaboraciones en numerosas publicaciones, entre ellas nuestro Boletín de la Real Academia y en otro buen número de revistas jurídicas. Cierto es que Antonio Manzano Solano ha dejado una huella indeleble en esta Real Academia y que, como en tantos otros casos, su recuerdo quedará permanente en la conjunta memoria de esta institución y, por lo tanto, siempre viva. Y ahora, cumplido este primer deber, que en justicia debería satisfacer, tengo que ejecutar otra inexcusable obligación. Me refiero a la de disertar sobre un tema de mi especialidad y hacerlo de modo tal que durante los próximos minutos consiga sostener vuestra atención sin resultar aburrido o tedioso, pues agradar y despertar el interés del auditorio es la virtud que debe perseguir siempre cualquier orador, evitando el hastío y el cansancio de quienes tan generosamente se han prestado a oírle. La justicia exige siempre un mínimo de proporcionalidad en sus conclusiones y no resultaría justo que yo ahora descansara o aburriese a cambio de su generosa compañía en este para mí bienaventurado día. Justo también, por último, nos parece acomodarnos al tiempo concedido para nuestra disertación y sujetarnos a los 30 minutos que reglamentariamente me han sido otorgados en el uso de la palabra, pues como bien sabemos los juristas, en toda cosa hay que hacer cuenta del tiempo, pues del respeto del tiempo y de los plazos también depende el éxito. Por 3 veces en este inicio de mi discurso he hecho referencia a la justicia, a esta virtud tantas veces reclamada, solicitada o exigida por muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Pues seguro estoy que los que hoy me acompañéis habéis en algún momento de vuestra vital existencia apelado a ese valor, reclamando ante alguna controvertida situación vivida en carne propia o ajena el no hay derecho, como censura jurídica, a situaciones que no nos parecen proporcionadas, es decir, que no nos parecen justas. La justicia será, pues, el eje alrededor del cual circulará mi discurso esta tarde, un valor, una palabra y un concepto que ha merecido atención de cientos de pensadores a lo largo de la historia y que ha justificado cientos de teorías, naturalistas, utilitaristas, liberales, marxistas, feministas e incluso de género, y otras muchas teorías que, sin embargo, aparecen aparentemente enfrentadas en muchos de sus planteamientos, negando incluso a los más escépticos positivistas la necesidad de la justicia respecto del aparato normativo.
Pese a todo ello, no puede negarse que cotidianamente las personas, y uso aquí este concepto con plena conciencia, cuando se sienten agraviadas lo hacen debido a que en su fuero interno intuyen que respecto a un asunto concreto alguna decisión no ha resultado adecuada, o dicho con mayor propiedad, proporcionada a la situación o a los hechos respecto de los que resultó adoptada. Es decir, la justicia es una virtud ética superior, como la define Aristóteles, que rige el comportamiento humano, haciendo que éste se manifieste como resultado de una libre elección, no de una elección accidental, constituyendo necesariamente un hábito, pues posee la vocación de reiterarse, un hábito tendente a determinar el justo término medio con el que ha de presentarse, ni excesivo ni defectuoso, es decir, proporcionado, una consecuencia razonable a un acto humano que lo requiera. Por tanto, la justicia tiene una razón de ser eminentemente práctica. Se justifica en la acción concreta. La justicia se hace, y aunque a efectos meramente epistemológicos nos podamos referir a ella como un concepto, no es tal. La justicia efectivamente no admite definición objetiva, pues es un valor absoluto, que solo se manifiesta en situaciones concretas y tópicas. Pero que no sea un concepto posible de objetivar no significa ni mucho menos que no tenga entidad, muy por el contrario, precisamente porque la tiene, es por lo que podemos reconocerla en sus múltiples manifestaciones cotidianas. La justicia se materializa y al hacerlo se nos manifiesta concreta en la realidad vital, en una dialéctica clara de unidad de contrarios, aunque no en una contradicción antagónica. Mediante la tal dialéctica, un opuesto, la justicia concreta, la justicia tópica, la del caso, se presenta como un momento del desarrollo de otro opuesto, que es la justicia abstracta o la justicia absoluta. De manera tal que, en un inicial estadio de ese progreso, el conocimiento se dirige de lo concreto perceptible mediante un progreso intuitivo para progresar hasta su abstracción inteligible por el pensamiento. Después, en un ulterior instante del desenvolvimiento de ese procedimiento, cuando lo abstracto de nuevo se acerca a la realidad, buscando reconocerse en ella, o más exactamente tendiendo a concretarse en unos hechos, más se torna de nuevo a ser lo concreto conceptual, lo concreto pensado, reflejo de aquella realidad concreta y objetiva extraída de la potencial multiplicidad imaginada. Síntesis, por tanto, de un conocimiento acerca de la misma justicia y reconocimiento de lo que es evidente como tal justicia. La justicia, pues, se materializa en los hechos. Es una experiencia fenomenológica y en ellos la reconocemos, la observamos. Como diría Husserl, vamos a la cosa misma, vamos a la justicia misma, dice Sage. La experimentamos, la vemos y la aprendemos, para solo después pensarla y elevarla a categoría y devolverla de nuevo a la realidad cuando ello resulta preciso, es decir, cuando el conflicto social lo hace necesario. Solo así es posible hablar de la justicia, referirse a ella, nombrarla y hasta pretender definirla, pues lo único cierto es que la justicia solo es susceptible de ser hecha. ¿Quiere esto decir que no estamos en un campo, cuando hablamos de la justicia, no estamos en un campo de las teorías, sino en el campo de los hechos? Pues determinar quod justum no es una tarea teórica, dado que ello exige la comprensión de cada caso, de cada distinta realidad, y consiste, por lo tanto, en la prudente y dirimente decisión de un problema real y cotidiano de los miles que se producen como consecuencia de la vida social. El origen del conflicto en sociedad parte del hecho también manifiesto y evidente de que el ser humano no es un ser meramente gregario, que, como sí sucede a otro tipo de animales, se mueva por meros instintos o por meros impulsos. Santo Tomás nos informa de que hay seres que no obran con el albedrío, sino como empujados y movidos por otro. Dice Santo Tomás, como la flecha la impulsa el arquero.
Otros obran en virtud de cierto albedrío, como le sucede a los animales irracionales. Santo Tomás nos dice en este caso, como ejemplo, como la oveja huye del lobo en virtud de un cierto juicio por el que estima que para ella es perjudicial, pero ese juicio en ella no es libre, sino dado por la naturaleza. Solo el ser que tiene entendimiento puede obrar en virtud de un juicio libre, en cuanto conoce la razón universal del bien, por el que puede juzgar esto o aquello como bueno, y puede por lo tanto elegirlo. Por lo tanto, donde hay entendimiento hay libre albedrío. La racionalidad que se predica del ser humano convierte a este pues en un ser libre, o lo que es lo mismo, en un ser capacitado para la elección y determinación de su comportamiento, pudiendo orientarlo a diversos fines. La raíz de la libertad, sigue sosteniendo Santo Tomás, es la voluntad como sujeto, pero como causa es la razón, porque la voluntad puede dirigirse libremente a cosas diversas, precisamente porque la razón puede tener concepciones diversas del bien. Por eso los filósofos definen el libre albedrío como el juicio libre de la razón, indicando que la razón es la causa de la libertad. La voluntad tiende por lo general al bien, y el es mostrado por la razón y que se le presenta como apetecible, de manera que la libertad se mueve inclinada por aquello que la razón le orienta. La vida del hombre es una vida libre y por ello moral, es decir, su comportamiento encuentra su principio en la voluntad, aunque se orienta mediante el conocimiento, puede, en cuanto a acción proveniente del libre arbitrio, ser objeto de enjuiciamiento, es decir, podemos juzgarlo en atención a los fines o a las intenciones a las cuales responda la iniciativa de voluntad originaria y al objetivo consciente o inconsciente con el que se corresponda su racionalidad. De esta forma, un elemento decisivo para determinar la racionalidad o no de una acción humana es su adecuación al bien y más concretamente al bien común. Pues cualquier acción cuya razón de ser, cuya racionalidad se corresponda con un supuesto bien individual o particular que entre en conflicto y por ello resulta lesivo del bien común, podría ser juzgada como una acción injusta por falta de racionalidad. Hoy se suele ignorar esto con absoluta indiferencia frente al predominio de los derechos individuales, entendidos como formas de realización personal, incluso a veces entendidos esos derechos individuales como la materialización del capricho particular. La facultad racional que el hombre tiene para determinar su voluntad, para establecer su querer, actúa muy por encima de las meras razones irreflexivas y en consecuencia es producto de la libertad y puede por ello ser objeto de estimación y censura. Dentro de la convivencia social, en consecuencia, multiplicándose las acciones de unos y otros de sus miembros, es fácil que en ciertos casos se produzcan problemas en las relaciones humanas, pues ciertos actos pueden producir efectos, incluso a veces no deseados, que pueden resultar perniciosos para otros miembros de la comunidad o incluso para toda la comunidad. Precisamente es en ese momento donde se produce el denominado conflicto social. Y ese es también el motivo por el que el derecho, como saber jurisprudente, se manifiesta necesario, emergiendo así la ocasión donde la justicia concreta debe necesariamente brotar, manifestándose esplendorosa en la decisión judicial, producto del arte y de la virtud de los jueces capaces de llevar a la práctica el viejo principio jurídico recogido por Ulpiano en su digesto, que la concebía como un hábito o una virtud práctica. Justitia es constam et perpetua voluntas ius sum quique tribuendi. Partimos, pues, de que la justicia, entendida como tarea de los juristas, que deben contribuir a resolver conflictos de acuerdo a criterios de justicia, es una virtud necesaria para dirimir los conflictos sociales y que más allá de su construcción teórica, que como sostenemos es algo cuanto menos poco útil, su necesidad práctica la rinde en absolutamente inevitable para la convivencia humana. Como vemos, gran importancia adquiere en el ámbito de la convivencia respecto al bien común, al que ya hemos aludido. Pues como sostiene Aristóteles, la pervivencia individual depende de la salud que manifieste la comunidad.
Por ello, todo comportamiento individual en sociedad, como producto de la libertad humana, debe estar orientado al bien común y quedar por ello sujeto a los intereses individuales a los colectivos. La idea aristotélica que perduró durante todo el medioevo y que se prolongó en el tradicionalismo católico y en los autores comunitaristas de que el todo es antes que las partes, manifiesta con claridad que cualquier sociedad que quiera sostenerse y sostener a sus miembros debe, ante todo, de velar por la garantía del bien común. La modernidad, tras la ruptura con la tradición, ha tratado de lidiar con este tema para hacer, en la medida de lo posible, compatible el predominio del individualismo y de sus derechos singulares con el mínimo respeto a la salud de lo colectivo, supliendo este concepto de bien común por otros de naturaleza más consonante con el contractualismo individualista, por ejemplo el del interés general, o incluso con el también necesario para la modernidad utilitarismo capitalista, utilizando en este caso un concepto como el de utilidad general. Este esfuerzo que hace la modernidad por suplir el bien común con estos otros conceptos, lo que en cualquier caso demuestra es la siempre necesaria orientación hacia lo colectivo, aun en tiempos donde, insisto, como en la modernidad, prevalece el individualismo. En cualquier caso, como ya hemos sostenido en reiteradas ocasiones, no es este el momento de elaboración de teorías, ni la teoría debe preocuparnos para definir la justicia, sino que lo que tratamos es de evidenciar la necesidad que tiene toda sociedad de articular mecanismos de resolución de conflictos. Lo que resulta absolutamente indiscutible es que, sea cual fuere el modelo social en el que vivamos y nos desarrollemos, por estar integrados en él, necesitaremos de un mecanismo práctico, es decir, de un saber hacer y de unos especialistas en ese saber hacer que derivan con prudencia y sabiduría los conflictos que se produzcan en la cotidiana convivencia social. Ese arte de resolver tales conflictos, mediante el que en cualquier sociedad se pretende conseguir dar a cada uno lo suyo, sum quique tribuere, necesita de elementos orientadores y de adecuados instrumentos para que los prácticos, es decir, los que deben materializar tal saber llegado el caso concreto, lo puedan resolver de acuerdo con criterios de justicia y que además para hacerlo encuentren medios que faciliten su trabajo. Durante siglos, desde la antigüedad, los juristas encargados de resolver los conflictos jurídicos, los conflictos sociales, se valieron para ello del llamado juicio prudencial, jurisprudencia, y dictaban sus resoluciones, sus decisiones, mediante el estudio de la tradición doctrinal en la que encontraban los instrumentos y los mecanismos que desde antaño se habían demostrado eficaces para la resolución de los conflictos. De conflictos en general de igual o parecida naturaleza a los que debían de resolver. Estos profesionales, estos artistas del derecho, eran artesanos jurídicos, que al igual que cualquier otro profesional, cualquier otro operador social, por ejemplo, un sastre o un carpintero, realizaban su misión, cada uno la suya, atendiendo al saber que su oficio había acumulado al paso del tiempo mediante la resolución tópica de miles de casos con acierto, uno buscando justicia, jurista, y otros operadores buscando justeza. Así el sastre sabía cortar y confeccionar el vestido justo, y lo llamamos vestido justo, o traje justo, es decir, el que se ajustaba a las necesidades y particularidades corporales de su cliente al vestir, siguiendo en este caso criterios no de justicia, sino de justeza. Y lo hacía mediante el uso de viejos patrones e instrumentos que la tradición de siglos en la costura le había transferido durante sus años de aprendizaje. Cierto parece que el citado sastre en ocasiones, ante un problema concreto, novedoso, que tuviera que resolver, debía de improvisar y adoptar tal vez una innovación. Una innovación que, si tenía éxito, seguramente pasaría a formar parte inmediatamente del patrimonio dogmático de su actividad y que, en consecuencia, sería incorporada a la tópica de su profesión y adoptada por sus colegas, llegado el caso. Pues de un modo no muy diferente operó durante siglos la actividad jurídica. Y
y así los instrumentos para la adopción de sus resoluciones los encontraron siempre los pretores y magistrados en la doctrina jurídica que durante siglos fueron elaborando acerca de este arte los propios juristas, sobre todo durante el llamado derecho clásico romano, redescubierto y renovado en la Bolonia del siglo XI, cuando marcó el inicio de la creación de las universidades. La labor de tales juristas, fundamentalmente dirigida no tanto a imponer modelos de vida, como es más propio de los sistemas legalistas, sino a resolver los conflictos que en las comunidades se producían, conforme a sus propias tradiciones, estuvo siempre presidida por el principio de prudencia y por la idea del bien común, ambos principios orientadores de la resolución justa, y naturalmente por la idea de proporcionalidad que debía presidir siempre cualquier resolución que pretenda solventar o zanjar un conflicto. La racionalidad existente en tales resoluciones debía radicar en el sabio equilibrio que media entre estos principios y en la justa adecuación de las disposiciones a la tradición. Esta forma de proceder, capaz de reconocerse en el bien por razón de nuestro deber hacia los demás, podría, sin embargo, en ocasiones actuar por razones alejadas a ese principio. Es decir, la decisión judicial, la decisión de los magistrados, pretores, podía y puede, digamos, escapar a esta racionalidad que exige la propia justicia. Pero, en tal caso, los operadores jurídicos no contribuyen a resolver el conflicto, sino a incrementarlo y a complicarlo. Desgraciadamente, en nuestro presente sucede con demasiada frecuencia esta situación. Precisamente esta racionalidad práctica inherente a la justicia debe llevarnos a abandonar cualquier discusión teórica, insisto, o meramente conceptual acerca de esta virtud o hábito de acción, para sin perdernos en el mundo del cielo de los conceptos, centrarnos en su necesaria finalidad funcional práctica. Es decir, en que la justicia, función propia del derecho, oriente verdaderamente las decisiones de quienes tienen la competencia para decidir y dirimir conflictos sociales de modo tal que les permita poner a cada uno en su sitio. O dicho en términos aristotélicos, que ya hemos reiteradamente utilizado anteriormente, que le permita el sum quique tribune. Insisto, desgraciadamente en la actualidad estamos viendo actuaciones judiciales que, digamos, se separan bastante mucho de este, digamos, funcionalidad que debe tener siempre la administración de justicia. Y decimos, poner a cada uno en su sitio, sum quique tribune, dar a cada uno lo suyo, que sea lo suyo o lo de cada uno, se convierte así en un elemento esencial a la hora de determinar, es decir, de concretar en un caso particular y no de forma abstracta o general, que resulte ser lo justo para cada caso, para así, a su vez, ofrecer una solución proporcionada que resuelva el conflicto. Para materializar ese arte, necesitaremos orientar nuestra actividad resolutoria mediante un mínimo de principios y usar para ello ciertos instrumentos con destreza suficiente para conseguirlo. Lo que ante todo ha de orientarnos en primer lugar debe ser la circunstancia concreta en la que se haya producido el conflicto social. La circunstancia en un sentido obviamente orteliano. Pues no es lo mismo que unos hechos se produzcan dentro de un contexto sociocultural determinado que en otro bien diferente, pues de inicio esa particularidad incluso predeterminará los propios instrumentos con los que cuenta el jurista para dirimir el conflicto. Para empezar, como resulta obvio, el mismo derecho positivo. El acto mediante el cual los juristas dirimen los conflictos sociales y determinan el quod justum est ha sido reconocido habitualmente con el término juicio. Así, pues, puede afirmarse que el acto propio de la justicia es el juicio, que no es más que un procedimiento racional mediante el cual el juzgador, oídas las partes e interiorizado de los hechos, de la veracidad de los hechos, decide, mediante el uso de los instrumentos
con los que cuenta para ello, normas y doctrina, cuál es el derecho de cada parte en el conflicto, es decir, qué es lo suyo de cada parte. Y en consecuencia le sirve para concretar lo que las partes están obligadas a hacer y a respetar en ese caso particular y para esa ocasión determinada. De esta forma, el juicio determina qué es lo de uno y lo de otro y obliga a quienes a él se han sometido a respetar en lo sucesivo, para ese caso, para ese supuesto, lo que la decisión judicial haya establecido. Como ha sostenido Julián Vara Martín, para que el juicio sea con toda propiedad un acto de justicia, es preciso que concurran tres condiciones. Primero, que proceda de una recta inclinación de la justicia. Segundo, que el hombre lo haga en aquellas cosas sobre las que tiene autoridad, pues de otra manera el juicio sería injusto por usurpado. Y por último, que exista certeza racional, pues lo contrario lo haría suspicaz y temerario. A estas condiciones nos hemos referido. Para que se reproduzcan esas condiciones es imprescindible, a nuestro parecer, que la administración de justicia se presida en primer lugar por el sentido común, por aquello que don Francisco Elías de Tejada llamaba saber jurídico común. La evidencia por intuición de lo justo en lo social, que es el saber jurídico común, mana, decía don Francisco, de la pura recepción racional de qué sea la justicia. Todo ser humano, por el hecho de serlo, racionalmente comprende que la sociedad necesita de un orden y que además, la mayor parte de las veces, la propia sociedad ya se presenta ordenada. Pensemos lo que ocurre con los grupos familiares. Y comprende por ello, cualquiera que tenga sentido común, que debe respetar ese orden y lo que ese orden establece como propio de tal orden, como lo suyo. Y la misma capacidad racional y ese sentido común le hace comprender la necesidad de respetar ese orden para evitar el conflicto y sobre todo el caos y la destrucción del mundo. Las sociedades se desestructuran porque no respetamos lo que es propio de esas sociedades. No respetamos la mayor parte de las veces las instituciones. Junto al sentido común, tan necesario para la práctica de cualquier arte en sociedad, no solamente para el derecho, la determinación de la justicia precisa de otros elementos que deben estar igualmente presentes y auxiliar en su difícil tarea al jugador. Nos referimos al concepto de igualdad, proporcionalidad, la referencia a patrones de justicia y, por supuesto, la apreciación de la equidad. Pero estos otros elementos tendrán ocasión de ser considerados en el formato escrito, cuando sea publicada esta intervención en el boletín de la Real Academia. Pues ahora, por razones de tiempo, no me queda más que agradecer la atención con la que ustedes me han seguido. Muchas gracias. Le contestará en nombre de la Corporación del Excelentísimo Senado don Manuel Peláez de Rosal, académico numerario, que tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente, Junta Rectora y cuerpo académico, querido amigo y compañero y familia, señoras y señores. En el año 1814, nuestro fundador, Manuel María de Arjona, publicó un opúsculo en cuyo preámbulo y entre otros pormenores enfatizaba: para corresponder de algún modo a los favores singulares que debo a Córdoba, he fomentado un establecimiento no menos útil ni necesario que los de enseñanza, en que reunidos los hombres de letras, que ya pueden llamarse profesores, se comunican mutuamente sus luces, las cuales al paso que se aumentan con la reunión se difunden en mayor copia y con mayor velocidad al resto del pueblo. Este instituto, o mejor institución, magnífico edificio, gloria de los cordobeses, se apellidó entonces Academia General de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.
En los estatutos y reglamento para el régimen interior del año 1906 y en su título cuarto se añadía: la Academia celebrará juntas públicas primero para dar posesión a los electos de número. En esta leerá el electo un discurso de lo que comprende el Instituto de la Academia y será contestado por escrito por el director o el académico que al efecto se hubiere designado. Cumpliendo con este antiguo mandato, nos hemos reunido esta noche aquí quienes estábamos deseosos de integrar en el seno de esta casa a nuestro querido amigo y compañero, el ilustrísimo señor don Diego Medina Morales, catedrático de la Universidad de Córdoba. Legitimado corporativamente, pues, heme aquí con la carga, pero a mí con la satisfacción de contestar brevemente al discurso que acabamos de escuchar. Y como principio quieren las cosas, me encuentro en el ineludible deber, ante todo, de ponderar los méritos que concurren en su egregia persona, para acto seguido aplaudir el cuerpo de su profunda y enjundiosa disertación. El currículum vitae del profesor Medina tiene un corte universitario modélico, como acredita su hoja de servicio, en la que se concitan no solo los méritos docentes, sino también los pertenecientes al ámbito de la investigación. Créanme que no es fácil su síntesis, porque desde que en 1982 se incorporó a la universidad, había cursado la licenciatura en la de Granada, procedente de Jaén, su tierra natal. Su biografía está jalonada por los distintos estadios reglamentarios por los que un docente tiene que transitar hasta alcanzar la meta: ayudante, encargado de curso, titular y finalmente catedrático. Tras unas muy reñidas oposiciones, parece que fue ayer, y de ello doy fe con testigo calificado que fui en la azarosa contienda. Como un incansable fajador, utilizando un término deportivo, girón de su proteica alma, se creció en la pelea, pegó fuerte, bajó de su carro espartano y merecidamente volvió con su escudo no sobre él, al más sobrio estilo griego. No se contentó con este triunfo el profesor Medina, antes al contrario, superadas las dificultades y sosegado el nuevo estatus, comenzó, ya libre de las ataduras escolásticas, el proceloso y profundo camino que le ha permitido alcanzar otras singladuras formativas y culturales. La primera de ellas, la derivada de su área de conocimiento privativa, incluida en el plan de estudios del Departamento de Ciencias Jurídicas Internacionales, Históricas y de Filosofía del Derecho de la actual Facultad de Derecho y Ciencias Empresariales de nuestra universidad. Sería injusto conmigo mismo si no destacara la formación esencial que le proporcionó en este escalón de su vida docente el elevado profesor Manuel Fernández Escalante, director de su tesis doctoral Exigencia ética, necesidad jurídica y razón histórica de la empresa de reconquista en España, complemento e implementación del ensayo de su maestro sobre las cofradías militares indoeuropeas en las fronteras del Reino de Granada. Y a partir de entonces hasta hoy han sido objeto de su estudio temas de filosofía política, filosofía de la cultura, sociología jurídica, globalización y bioética, y en ellas sus reflexiones sobre el debate finalista del derecho a la vida y a la muerte, con meritísimos trabajos sin relegar los incardinables en el derecho deportivo, su vinculación con la empresa Autodeporte y la Fundación Córdoba Club de Fútbol, y su magisterio impartiendo la asignatura Derecho Internacional del Deporte en la Universidad de Core, creando el título de experto en tal materia, novedad donde las haya. En este mismo sentido, no pueden dejar de mencionarse sus numerosas estancias en el extranjero. Fruto de su plural dedicación se contabilizan una decena de libros y más de un centenar de artículos y otras publicaciones, destacando las contenidas en los libros homenaje a los profesores Delgado Pinto, Ollero Casara, Sánchez Cámara, Robles y Sinaga, además de direcciones de tesis doctoral y trabajos de fin de máster, proyectos I+D de gestión, investigación y formación financiados por entidades públicas y privadas, y numerosos artículos divulgativos y de prensa, a cuya actividad hay que agregar la responsabilidad del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía, SJ50. Traemos a colación, aunque muy de pasada, lo titulado El derecho subjetivo en Hans Kelsen, razón filosófica y razón histórica, en el que analiza el problema del conflicto de civilizaciones entre dos mundos irreconciliables. El derecho como fenómeno social y otros más recientes como el rotulado del jurista como operador social y significado, sentido y valor de la Constitución, ambos publicados en nuestro boletín, o la imaginería católica como forma de pluralismo en la unidad, en el que se encara científicamente hablando con el abuelo de Caín una imagen, entre otras, del Nazareno en las actas del Congreso Internacional sobre las cofradías y hermandades de Jesús Nazareno y Nuestro Señor, los pasos
sin olvidar otros ensayos más genéricos en torno a la sociología jurídica, las nuevas TIC y la Administración de Justicia, LECNET, entre ellas o Internet, como herramienta docente en teoría y filosofía del derecho, evidencian su pasión por el mundo de las tecnologías y su preocupación por la Administración de Justicia en la era tecnológica. Todo un reto. Si este bagaje avala su formación jurídica teórica, no ha sido de menor relieve su experiencia práctica en el mundo del foro, pues ha desempeñado funciones judiciales durante más de una década en los juzgados de primera instancia de instrucción de Baena, Posada y Montilla como juez sustituto, y en la Audiencia Provincial de Córdoba como magistrado suplente, periodo en el que dictó centenares de resoluciones. Subyace, por tanto, en el profesor Medina, nuestro más reciente académico numerario, la visión práctica del derecho y de la justicia, postulado que ha proclamado en el discurso que acaba de pronunciar ante tan selecto auditorio. Un comentario al respecto se hace imprescindible para centrar su digresión o divulgación intelectual. Veamos. La función más importante que justifica la existencia del derecho, ha dicho nuestro estrenado académico, es que el derecho, constituye un procedimiento de resolución de conflictos en sociedad, en el que un tercero, o sea, quien no es parte, un juez o tribunal, precisa realizar un juicio decidiendo con criterios de justicia. Ahí es nada, que diría un clásico. Processus est actus trium personalum, un acto, una competición de tres personas, el canto del famoso búlgaro, sin entrar en más detalles. Esta operación, que parece muy simple, es tal vez una de las más complejas de la existencia humana, porque la lucha, que en otra cosa es el conflicto, el actor contra el demandado, el acusador contra el acusado y unos y otros contra el juez, intentando plegarlo a sus razones, aplican en esta ley unas reglas más o menos claras, más o menos determinantes, que son las leyes procesales o de enjuiciamiento. En este escenario, como si se tratase de un arte de ataque y defensa con una espada o arma blanca, puro combate de esgrima, los contrincantes, debidamente protegidos por sus razones, pretenden tocar al rival y llevarse el gato al agua, que en otra cosa es el resultado llamado comúnmente sentencia. Esta verdadera destreza, con un fuerte componente matemático, geométrico y filosófico, se dice que fue la causa de que la princesa de Éboli, bella pero tuerta, pudo haber perdido el ojo en desgraciado accidente ocasionado por su maestro de esgrima. Pero vayamos al grano, al fondo del asunto. Hay en su superficie, en su planteamiento, una exigencia de verdad, de certeza, de justicia, teniendo como elemento constitutivo un sujeto sin el cual no puede satisfacerse la pretensión, un tercero, el juez, principio por lo demás tan viejo como el mundo, porque nadie puede serlo en causa propia. Resulta como poco desesperante que para poder superar, es decir, resolver el conflicto, tenga que entrar en la escena un tercero con un poder inusitado, porque puede disponer de nuestros bienes e incluso de nuestra vida, para que el juicio se produzca y la exigencia se redima. La esencia, por tanto, del juicio radica en que sea un tercero, quien merced a la acción o a la táctica desplegada por las partes, emita su juicio. Cuando son las partes quienes dirimen el conflicto, como sucede en las revoluciones, el pueblo entero, como en la famosa Revolución Francesa, no existe para el espíritu del jurista un verdadero juicio. Con este presupuesto, que la acción mueve el juicio como su aspiración final, el problema se desplaza del juicio a la acción. ¿Qué debemos, por tanto, entender por acción? La cosa es tan simple como compleja. La acción no puede ser otra cosa sino la postulación del juicio, la petición de que el conflicto se resuelva por los cauces preestablecidos, que son los procedimentales, que no son otros sino las normas que han de aplicarse para que el asunto progrese camino de su resolución, como si en un partido de fútbol, utilizando el símil deportivo, este fuera el proceso y el reglamento, es decir, la normativa para que el partido no se salga de madre, constituyera el procedimiento. Queda, por tanto, en el aire estudiar algo en lo que apenas nadie ha advertido su existencia, además del proceso y del procedimiento, lo que podríamos denominar la procesión. Claro está que algún avesado jurista podría quitarse el mochuelo de encima diciéndome que la procesión va por dentro y, por tanto, esta no interesa ser investigada, porque lo que interesa es el desarrollo, es decir, la experiencia constante y sonante del misterioso y filosófico mundo del proceso. No compartimos la objeción, porque la procesión, o mejor, la progresión existe como existe en el proceso y el procedimiento. Pero dejémoslo estar para centrarnos en otro de los elementos no menos arcanos y recónditos del fenómeno. Me refiero al juicio en estricto sensu. Así como hemos afirmado que el procedimiento es la norma del proceso,
El enjuiciamiento es la norma del juicio, es decir, el conjunto de criterios y, si se quiere, de mandatos que deben observarse para obtener el juicio para, en definitiva, concretar el ordenamiento. No es menos misterioso que el proceso es el juicio. Yo diría que más, porque el juicio y su normativa, los razonamientos que hay que aplicar para obtener el juicio, hablando en plata, la sentencia, es tema más peliagudo que el desarrollo del proceso. Pensemos en el proceso deportivo que hemos puesto como ejemplo de esgrima. La sentencia es el producto final, el que se impone imperativamente, porque a su cumplimiento y a su obediencia todos estamos obligados. La cuestión no es baladí. Nuestro derecho vigente ha llamado a nuestras leyes en base, no códigos procesales, sino leyes de enjuiciamiento, la criminal de 1882 y actualizada la civil de 1881 con la actual de 7 de enero de 2000. Con el enjuiciamiento, que no es el juicio, sino el camino que hay que transitar tras el proceso para alcanzar el juicio, el juez, ese tercero en discordia, se las ve y se las desea para completar el ordenamiento, para decir el derecho, para juzgar, que no otra cosa quiere decir con la palabra jurisdicción. Nuestro recipientario académico, el doctor Medina, lo ha expresado hace un momento en su brillante discurso, casi sintetizado en el subtítulo Praxis y Juicio en el Derecho, para dar a cada uno lo suyo. Y no sé si es consciente, supongo que sí, es otro prejuicio, de que toda su disertación está henchida de resabios procesales o jurisdiccionales, cuando manifiesta, como si se tratara de un apotegma, que la justicia tiene una razón de ser eminentemente práctica, y se justifica en la acción concreta, cuando el abstracto se acerca a la realidad aún siendo un valor absoluto. Pura coincidencia entre los planteamientos del académico que ingresa y el que le contesta, creo que no es casual. El carismático enjuiciamiento y el juicio que lo trasciende no son abstracciones sino realidades, cuyo interno es de la competencia del juez, no como funcionario, sino como ser dotado de autoridad, prerrogativa esencial de la jurisdicción. El juicio jurisdiccional con base en la actividad enjuiciatoria constituye un acto complejo en el que el verdadero protagonista, que es el juez, interacciona los juicios lógicos con los históricos y los críticos, mediante los cuales se averiguan los significados posibles de la norma aplicable, la subsunción de los hechos en ella, convirtiendo en presente lo pasado, interpretándolos y valorándolos. Ha dado con el dedo en la llaga a nuestro conferenciante al plantear con proporcional equidistancia la justicia y la justeza en el arte de atribuir lo suyo, lo de cada uno. Aquí están los ejemplos de nuestro derecho positivo cuando aluden a la justa causa, a los justos motivos y a otros motivos semejantes en virtud de los cuales el juez debe resolver conforme a los que correspondan al valor de justicia individual que debe ser en todo caso justo. Se dice por ello que el juez crea derecho y que sus sentencias son irrevocables. Este es el misterio, la servidumbre del derecho, determinarlo en libertad mediante el juicio en el caso concreto más allá de la boca que pronuncia las palabras de la ley. En el centro de toda experiencia jurídica está el juez, no el legislador. El derecho no se agota en las leyes abstractas aplicables porque por encima de ella está su voluntad, contra la que ningún juez puede pronunciarse, sino al contrario. El juez debe indagar cuál sea el espíritu de la ley para plasmarlo en su sentencia. Esta es su grandeza. Muchas gracias. Gracias al doctor Peláez de Rosal, que ha cumplido fielmente pues, todo lo que le ha encargado la corporación en la contestación a nuestro nuevo académico. Y tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario para dar lectura a los escritos recibidos en relación con este acto. Esta mañana, la última hora que cerramos. ¿Me han oído? Si no lo repito. Simplemente es, aparte de darle las gracias, es que tiene la palabra el señor secretario, porque como es natural, muchas de las personas que hubieran querido estar aquí se nos han imposibilitado, lógicamente, las nuevas medidas sanitarias. Va a dar lectura a todas las felicitaciones que ha recibido el nuevo académico y también quien ha excusado su presencia, porque ha tenido otros actos en un momento determinado personales que cumplir. Decía que hasta la Secretaría pues, han llegado los siguientes escritos de excusa y felicitación al nuevo académico. Don Francisco de Paula Sánchez Zambrano, presidente de la Audiencia de Córdoba y académico numerario.
González, y don Francisco Polo Barriga con la artillería. También han llegado de don Pedro García Moreno, académico de Ramos Maestro, don Eduardo Baena Ruiz, académico numerario, doña Mercedes Valverde Catí, académica numeraria, Rafael Pascal Lerner, académico numerario, don Julián Costa, académico numerario, doña Ana Padilla Manga, académica numeraria, y don Julián García, académico numerario. Y también de los académicos correspondientes, don Alfonso Pablo de la Puestes, don Juan Díaz García, don Fernando de Iba Briones, don José Manuel de Bernardo Ares, doña Maribel García Cano, don Antonio León Villaverde, don Rafael Fernando Salinas y don Javier de Iba Escalada. Si no me escapa, son todos los que han llegado hasta la fecha. Prácticamente lo que hemos incorporado últimamente también. Últimamente, ¿no? Pues nada más, agradecer la presencia de familiares, felicitar de nuevo a nuestro académico más joven y reciente en la incorporación al cuerpo académico y nada más, que os cuidéis mucho porque la situación está como está, ¿no? Y cada vez con más incremento, con lo cual uno siempre está temblando de que hoy nos vemos, pero yo no sé si mañana en un momento determinado pues vamos a estar confinados, ¿no? Por lo tanto, con esta esperanza, y nosotros pensamos seguir mientras esto esté abierto, aunque tengamos que adoptar procedimientos como el que hoy se ha hecho aquí y que esperemos que podamos utilizar al mismo tiempo la plataforma universitaria para proceder a hacerlo. Por otra parte, también nuestro vídeo pues siempre estará con nosotros para testimoniar que bueno que estamos haciendo. La próxima semana empezamos un mes de locura, de locura en el sentido de que vamos a tener el próximo jueves la segunda parte de los académicos del recuerdo. Pero es que el día 3 vamos a empezar un nuevo ciclo que es la muerte, creencia, rito y demás, en donde se va a comenzar durante 4 años, en el mes de noviembre, pues ver esta historia desde el punto de vista de la muerte en todas las civilizaciones anteriores a la actual. En esta parte se va a quedar el punto de conferencia que queda acotado prácticamente a la ciudad romana desde la prehistoria, ¿no? Y se va a dar este paseo arqueológico, lógicamente, pero estaremos por toda la arqueología y cuál es la visión que tenemos de esa parte correspondiente de vida, que es lo contrario cuando pasamos a la muerte y cómo se comportan las civilizaciones con respecto a este hecho, ¿no? Pues nada más, agradecerle su presencia y levantamos la sesión. Buenas noches.